Ok, entonces, bueno, ya están viendo la presentación, ¿sí se puede ver? Sí, Ok, entonces vamos a ver trauma de tórax, ¿va? Es un tema padre y pues ya van integrando todo lo de trauma, lo del ATLS y básicamente el abordaje de todos estos, pues es lo mismo, el ABCD, el sample, pero con ciertas particularidades, ¿va? Entonces las vamos a estar viendo. Como definición de la GPC, pues dice que son lesiones producidas en la pared torácica, en órganos, estructuras intratorácicas, ya sea por mecanismos de aceleración, desaceleración, compresión, impacto, penetración o electrocutamiento, aunque el mecanismo de lesión más común pues va a ser el de desaceleración, principalmente por accidentes automovilísticos. También lo vamos a poder dividir en mecanismos contusos, los cuales pueden causar todo tipo de lesión, es decir, pueden estar asociadas a neumotoras atención, taponamiento cardíaco, ruptura de la aorta, literalmente pueden causar cualquier lesión. Mientras que los mecanismos penetrantes igual pueden causar diversos tipos de lesión, pero está más asociado a los neumotórax abiertos, hemotórax masivos y los tórax inestables. Respecto a las consecuencias fisiológicas que nos da estos traumas de tórax, la principal y la más seria es la hipoxia. Esta porque va a haber ya sea menos volumen, por ejemplo, un hemotórax, o porque no hay una adecuada ventilación o perfusión, o la presión intratorácica cambia, o por ejemplo en el taponamiento cardíaco pues no va a haber buen gasto cardíaco, etcétera. Varias cosas que hacen que la sangre no esté llegando a los tejidos y pues no está perfundiendo. Y por eso pues también va a estar dando las diferentes, bueno, las otras causas fisiológicas, como es la acidosis por la hipoperfusión, se va a estar acumulando mucho CO2 porque no va a haber buen intercambio gasosio y pues la hipercapnia también. Y pues recuerden, en el ATLS también viene la triada letal, que es acidosis, alteraciones de la coagulación e hipotermia. Entonces, todo esto nos puede estar llevando a una de estas, que es la acidosis. Vamos a estar viendo los temas. Ustedes ya saben el ABCDE, que es la revisión primaria, y ya después la revisión secundaria, que es más a detalle. Entonces, eh, en este capítulo de lesiones torácicas lo divide así. Las lesiones que se pueden encontrar en la revisión primaria y que son más potencialmente mortales. En estas, en casi todas, lo importante es diagnosticarlo clínicamente y tratarlo. Aquí no importa tanto el realizarle algún estudio de imagen, más que tengamos un FAST. Y ya en la revisión secundaria es donde sí exploramos más a detalle y pues ahí sí ya podemos hacer de manera más con calma, pues las radiografías o algún otro estudio. Pero bueno, de la revisión primaria vamos a dividirla en tres. En el ABCD, pues la A, problemas de la vía aérea. Aquí vamos a encontrar obstrucción de la vía aérea o lesión del árbol traqueobronquial. En la B, vamos a poder estar identificando problemas respiratorios, como un neumotórax a tensión, un abierto o un hemotórax masivo. Y en los problemas circulatorios también entra el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y el paro circulatorio. Entonces, el hemotórax masivo puede entrar tanto en respiratorios como circulatorios. Bueno, el primero de estos que vamos a ver van a ser los problemas de la vía aérea. El primero es la obstrucción de la vía aérea y es básicamente pues que se obstruya por sangre, vómito, edemas, una lesión laringea, algún objeto, etcétera. Entonces en su A ya saben, tienen que estar viendo la vía aérea, ver si hay algún objeto, si lo hay, retirarlo, si hay líquido como sangre o vómito, lateralizar un poquito la cabeza del paciente para aspirar su carrillo, idealmente menos de 10 segundos cada carrillo.
Y pues si es que la lengua también está obstruyendo o para protegerla podemos poner una cánula orofaringea o si ya hay como un compromiso mayor de la vía aérea, pues podemos optar por una vía aérea definitiva. Y pues algunos síntomas que se pueden presentar o signos es disnea, estridor, crepitación y disfonía. La lesión del árbol traqueobronquial es otra lesión que podemos encontrar. Esta raramente la vamos a manejar porque es potencialmente mortal. La mayoría de los que tienen esta lesión mueren inmediatamente en la escena. Y bueno, se va a dar porque se va a lesionar la tráquea o el bronquio principal. La clínica de esto, principalmente la hemoptisis y el enfisema subcutáneo, además que puede estar asociado a un neumotórax a tensión. Y bueno, su mecanismo más común es la desaceleración rápida o la laceración directa. Aquí el diagnóstico como tal va a ser con broncoscopía, que es como una endoscopía, pero que va dirigida hacia los bronquios. Y ahí ya veríamos como la pérdida de la continuidad de este bronquio o de la tráquea. Y el tratamiento definitivo, pues va a hacer instalar una vía aérea definitiva, como una intubación endotraqueal, ah, y ya después que la pongamos, es hacer una reparación quirúrgica. Pero les digo, estas realmente son muy raras que las veamos porque todos mueren casi casi al instante. El otro de los problemas ahora respiratorios, dentro de estos está el neumotórax a tensión, que es de los más importantes en este tema. Este se da cuando hay una filtración de aire a través de una válvula unidireccional, ya sea desde el pulmón o desde la pared torácica. Y este aire que entra se guarda en el espacio pleural y ya no puede salir. Entonces, como no puede salir, va a estar ejerciendo cada vez más presión en este espacio pleural, lo que provoca que el pulmón se colapse. Además, por como desplazamiento de todas las estructuras, por esta gran presión que hay dentro del pulmón, pues puede también estar obstruyendo el corazón y evitando que se contraiga bien. Entonces, el neumotórax a tensión también puede estar generando un choque obstructivo. Y las causas, la principal es una ventilación mecánica a presión positiva, y hay otras, como por ejemplo que igual tengan un paciente intubado porque tiene un neumotórax simple, le ejercen ventilación positiva y pues por eso lo llenan de aire, ya no puede salir y pues se vuelve a tensión. También otra causa es que se intente colocar un catéter venoso central, pero se haga de manera incorrecta y se pique el pulmón y se perfore. Un apósito oclusivo, pero que sea por sus cuatro lados. Ya vamos a ver que el neumotórax abierto se tiene que ocluir, pero solo de tres lados, para que cuando inspire entre aire, pues sí, por la vía respiratoria, pero no por la herida. Y ya cuando expire, salga tanto por la vía aérea como por la herida. Y otra causa, aunque es ya muy rara, son fracturas vertebrales torácicas que estén muy desplazadas. De aquí de la clínica va a ser taquipnea, taquicardia, eh, desaturación. De lo más importante, va a tener hipotensión e ingurgitación yugular. También va a tener disnea, dolor torácico, otro dato muy importante es que por esa compresión de las otras estructuras va a haber una desviación traqueal al lado opuesto de la lesión. También se pueden elevar los hemitórax, pero sin movimientos respiratorios. Al percutir va a haber hiperresonancia. Cuando nosotros auscultemos va a haber ausencia o disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado. También se va a ver una voz abolida y cianosis en caso de que ya sea una manifestación tardía. Y bueno, un diagnóstico diferencial muy importante es el taponamiento cardíaco, porque ambos pueden estar causando un shock obstructivo. Entonces, en ambos puede estar la hipotensión
y la ingurgitación yugular. De hecho, pues ahí es la tríada de Beck del taponamiento cardíaco: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial de en el taponamiento cardíaco, pues sí va a tener los ruidos cardíacos velados, mientras que en el neumotórax atención no lo suele tener. Y además en el neumotórax atención va a haber la ausencia unilateral de los ruidos respiratorios, mientras en el taponamiento cardíaco no tendría por qué estar presente esta ausencia unilateral de los ruidos respiratorios. Entonces, principalmente por esto es que se hace el diagnóstico diferencial y tienen que ir pues en orden para que vayan descartando todo eso. En el ATLS, pues nada más acuérdense para auscultar solamente en ápices y bases. Eh, el diagnóstico como tal es clínico. Les digo, en estas lesiones primarias nada debe de retrasar el tratamiento. Si es que se tiene un FAST, pues se puede realizar, pero si solamente se cuenta con la radiografía, la verdad es que no es prioridad. Ya con la clínica se diagnostica, se trata de manera inicial y ya posteriormente que se estabilice, pues ya puedes hacer la radiografía, pero no es de primera instancia. Y pues aquí podemos ver una radiografía del neumotórax atención, podemos ver la desviación de la tráquea y como en todo neumotórax, pues hay ausencia de la trama vascular, en este caso es del pulmón izquierdo, y pues también se va a ver con más, más radiolúcido, vaya, porque no va a estar presente la trama vascular, incluso se puede ver aquí el pulmoncito colapsado. Y bueno, de diagnóstico inicial, hora de tratamiento inicial, va a ser la toracocentesis, solamente va a ser la inserción de una aguja aproximadamente de 8 centímetros, algunos dicen que de 6.5, pero 8 centímetros es donde más efectividad para entrar al espacio pleural se tiene, y tiene que ser en el quinto espacio intercostal, medial a la línea axilar media del hemitórax afectado, como lo pueden ver aquí en la imagen. Antes, en otras versiones del ATLS, o incluso aún lo siguen poniendo en la GPC, decían que se hacía en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular. Aún es como una opción para poder realizar esta toracocentesis, pero ya lo ideal es en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, un poquito enfrente o medial de esta. Y básicamente lo que hacemos con la toracocentesis es descomprimir esta cavidad pleural y que el neumotórax atención se vuelva un neumotórax simple. Pero ya para el tratamiento definitivo es ya la toracostomía o que es colocar un tubo torácico o una sonda pleural igual en el mismo lado, quinto espacio intercostal, media la línea axilar media del hemitórax afectado. Pero aquí, pues lo importante es conectarlo a una trampa de agua. Hay diferentes tipos, pero por ejemplo aquí está el Pleurovac. Básicamente ya le hacen incisión, le meten la sonda endopleural y lo conectan a esta camarita que se llama Pleurovac, que por ejemplo en las hemorragias, pues permite que drene esta sangre sin que se llene más de líquido el pulmón o no haya un, como un reflujo del pleurovac hacia la cavidad pleural. Y en caso del neumotórax de tensión, pues va a permitir que el aire de la cavidad pleural pase al pleurovac, pero que no pueda volver a regresar. Lo atrapa ahí gracias a el agua que tiene este dispositivo. Y bueno, una vez conectado el pleurovac y se haya hecho la toracostomía para asegurar que ya se haya reexpandido el pulmón, pues se puede hacer ya la radiografía de control para ver que todo esté funcionando bien. Y también, una vez ya conectada esta sonda endopleural y a la trampa de agua, pues ya ahora sí ya se puede utilizar la ventilación a presión positiva. Antes no.
El siguiente de estos es el neumotórax abierto. Básicamente va a producirse porque eh, la lesión que hay en la pared torácica va a quedar abierta. Entonces, la presión intratorácica como la presión atmosférica van a equilibrarse. Recuerden que la presión intratorácica tiene que ser negativa para que haya una correcta ventilación. Entonces, si hay alguna apertura del tórax hacia el ambiente, pues esto no va a permitir que haya una ventilación correcta. Incluso dicen que si esta apertura de la pared torácica es más de 2/3 del diámetro de la tráquea, por cada respiración que nosotros hagamos, va a pasar aire a través de la herida hacia la cavidad torácica. Incluso lo llaman como si estuviera respirando por la herida. Y pues lo más común de esto es que sea por traumas penetrantes. Este neumotórax abierto generalmente es atendido por personal de paramédicos y ellos generalmente igual ya le ponen este apósito oclusivo y ya tú lo que tienes que hacer pues es estabilizarlo y todo lo demás. Entonces, la clínica es dolor torácico, disnea, cianosis, taquipnea, taquicardia. Como va a estar lleno de aire, también es un neumotórax, va a haber hiperresonancia, disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado y incluso si la apertura es muy grande, cada vez que entre aire o bueno, respire, va a entrar aire a través de la lesión. Entonces, esto puede generar un ruido importante. Y pues igual con esto pues nos podemos dar una idea pues, de qué es el neumotórax abierto. Además que a la inspección pues pueden ver eh, lesiones abiertas como en esta imagen. Y bueno, de tratamiento les decía, el inicial es el apósito oclusivo, solamente en 3 de sus lados para que no entre aire por esa herida, pero sí pueda salir y no se convierta en un neumotórax a tensión. Y el definitivo, pues ya va a ser lo mismo que en el otro, la toracostomía o la sonda endopleural. Solamente aquí es importante que sea alejado de la herida y posteriormente que ya se haga la sonda y se descomprima, bueno, regresen las presiones a su valor normal, pues ya podemos hacer una reparación quirúrgica. La otra lesión de estas respiratorias es el hemotórax masivo. En este va a ser una acumulación rápida de 1500 mililitros de sangre en la cavidad torácica. Otras definiciones es que sea 1/3 de la volemia que se acumule en esta cavidad torácica o que sean 200 mililitros por hora por 2 a 4 horas. O también otra definición es que necesite transfusiones para tener una estabilidad hemodinámica e incluso puede no llegar a generar esta estabilidad hemodinámica, estas transfusiones, si es que el hemotórax es muy grande. Y bueno, también aquí tenemos que estar vigilando la cantidad de sangre, ahorita lo vamos a ver, con el Pleurovac, porque pues puede que al principio sea un hemotórax simple, pero posteriormente cumpla con los criterios de 200 mililitros por hora en 2 a 4 horas y pues ya considerarlo y tratarlo como un hemotórax masivo. De la clínica, a diferencia del neumotórax a tensión, que tenía las venas yugulares ingurgitadas, en este caso las tiene colapsadas. Va a tener signos y síntomas de shock hipovolémico, a la percusión va a estar mate, va a haber ausencia de los ruidos respiratorios, igual en el lado afectado, y el tórax va a estar móvil, pero puede ser asimétrico, y bueno, pues puede estar desaturando. Es importante que recuerden estos grados de choque porque lo que vimos es que el hemotórax masivo es que pierde 1500 o más mililitros de sangre. Entonces, con esa definición mínimo ya estaríamos en una clase 3 de choque hipovolémico. Entonces, puede que en su práctica se los estén preguntando eh, toda esta clasificación, nada más para que le den un repaso. Y bueno, del diagnóstico, igual que en los demás, nada debe de retrasar el tratamiento.
Se puede hacer una radiografía y una tomografía, pero como les digo, no son prioritarias en la revisión primaria, solamente con clínica. Y si es que lo hay, pues el FAST. ¿Y cómo se va a ver en la radiografía, nada más para identificarlo? Pues va a haber una opacidad total en el lado afectado por la sangre. Y incluso puede, si es muy grande, puede estar desplazando las estructuras hacia el lado contralateral. De tratamiento, lo inicial igual es una toracostomía. Aquí la inserción del tubo torácico va a ser lo inicial, a diferencia de los otros que vimos, que era el definitivo. Y el calibre de este tubo que se recomienda es de 28 a 32 French, aunque igual en otras bibliografías anteriores decían que de 36 a 40. Igual se puede considerar, pero ahora lo que se recomienda es esto, 28 a 32. Igual en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media. Y como parte del tratamiento inicial, como dijimos que es un grado 3 de choque hipovolémico, pues la reposición de volumen. Y ya de diagnóstico de tratamiento definitivo se tiene que hacer la toracotomía, es decir, como tal, abrir toda la cavidad torácica para drenar esa sangre y reparar si hay algún daño, ya ahí suturarlo o reparar o habilitar el defecto con alguna otra técnica. Y bueno, ahí están las indicaciones de realizar la toracotomía. Básicamente entran todas las definiciones de hemotórax masivo que vimos, pero también importante es que si hay una lesión penetrante medial al pezón o una lesión penetrante posterior medial a la escápula, es decir, en la espalda, pues igual es una indicación de realizar una toracotomía, porque es probable que se haya lesionado un gran vaso, como la aorta. Entonces es como en las laparotomías en los traumas abdominales. A lo mejor puede que no haya pasado nada, pero como el mecanismo de trauma sugiere que puede haber un riesgo de afectación de los grandes vasos, pues mejor se hace la toracotomía para asegurarnos y reparar el defecto. Y por último, ya viendo los problemas circulatorios de esta revisión primaria, vamos a ver el taponamiento cardíaco. Este se va a dar porque el corazón se va a estar comprimiendo, porque se va a acumular líquido o sangre en el saco pericárdico. Y pues el saco pericárdico es fibroso, no se puede expandir. Entonces llega un punto donde esta acumulación de sangre no va a permitir que el corazón lata de manera adecuada. Entonces va a bajar el gasto cardíaco y también va a ser una causa de shock obstructivo. Y bueno, las causas principalmente son las lesiones penetrantes, pero también se puede dar en las contusas. Del cuadro clínico, pues siempre apréndanse la tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados o disminución de los ruidos cardíacos. Eh, los ruidos pulmonares van a estar normales, a diferencia del neumotórax de atención, como lo veíamos antes. Otra cosa importante es que a veces le ponen líquidos, pero aquí el problema no es la falta de líquidos, sino que no está bombeando la sangre bien el corazón. Entonces, por más líquidos que ponga, no va a mejorar, incluso puede llegar a empeorar. Otros signos importantes que tienen que aprenderse es el signo de Kussmaul. Este se refiere a que va a haber un aumento de la presión venosa central con cada inspiración. La presión venosa central, lo normal es de 10 a 12, puede variar dependiendo de la bibliografía, pero bueno, esa se mide ya con métodos invasivos. Pero ¿cómo lo podemos ver nosotros de manera clínica? Es que en cada inspiración que tenga el paciente, como aumenta la presión venosa central, se va a estar ingurgitando más la vena yugular. Entonces, así podíamos estar sospechando que este signo de Kussmaul. Otro importante es el pulso paradójico. Este consiste en que la tensión arterial sistólica va a estar aumentando aproximadamente 10 milímetros de mercurio en cada inspiración y pues lo vamos a tener monitorizado al paciente. Entonces con esto podemos igual
sospechar del taponamiento cardíaco. Y igual, hablando del monitor, podemos ver una actividad eléctrica sin pulso. Respecto al diagnóstico, como todos los demás, lo prioritario es el clínico, pero si se cuenta con el FAST va a ser mucho mejor. Con la ventana pericárdica, pues ya podemos ver afectación. Y de tratamiento, lo inicial es la pericardiocentesis, igual nada más va a ser insertar una aguja, 1 centímetro inferior del ángulo xifoidoescostal del lado izquierdo. Lo vamos a poner en un ángulo de 30 grados, algunos ponen de 15 a 30 grados, y lo vamos a dirigir hacia el hombro izquierdo. Entonces llega en un momento donde nuestra aguja se va a llenar de sangre y entonces ya estamos infiriendo que ya llegamos a esta cavidad en que nos interesa drenar. Y pues ya después tenemos que hacer como tratamiento definitivo una ventana pericárdica. En este caso hay dos opciones, la toracotomía o la esternotomía, que igual básicamente es abrir una parte de la cavidad del tórax para descomprimir y ya pueda realizar unos latidos normales el corazón y se restablezca bien el flujo. Igual importante de la pericardiocentesis es que la técnica ideal, hay varios abordajes, pero la ideal es la subchifoidea y muy importante realizarlo con la técnica de Seldinger, es decir, guiada por ultrasonido, ya que pues existe mucho riesgo de que a la hora de nosotros insertar la aguja, si no tenemos una referencia como con el ultrasonido, podemos insertarla de más y nosotros perforar ese corazón. Entonces, complicar más el asunto en lugar de ayudar. Entonces, ideal siempre con ultrasonido. Inicial pericardiocentesis, ya definitivo, realizar una ventana pericárdica. El otro de estos es el paro circulatorio. Estos pacientes básicamente los vamos a encontrar inconscientes, sin pulso, es decir, pueden tener una actividad eléctrica sin pulso, fibrilación ventricular igual sin pulso o la sistolia. Eh, en estos igual hay una entidad interesante que se llama conmocho cordi, es decir, que puede haber un paro cardíaco, esto por un trauma directo en la cavidad torácica, que genera que esta energía del trauma genere una arritmia y puede llevar pues al paro circulatorio. Es común, por ejemplo, pues ahí en la imagen viene que en el béisbol que le pegue la pelota de béisbol directamente en la cavidad torácica. O otra, igual frecuentemente que puede pasar, es en los de fútbol americano, que los tacleen directamente y pues esto genera energía que puede producirles la arritmia. En estos casos, el tratamiento es asegurar la vía aérea definitiva y si es que ya entró en paro cardíaco, pues realizar el RCP. También aquí se puede hacer una toracostomía bilateral o una toracotomía y pericardiocentesis, depende de la situación clínica. Ya después en la revisión secundaria, pues van a ser las lesiones que tenemos más tiempo para explorarlas, para realizar otros estudios como las radiografías. Aquí sí es esencial que se tomen estas. Otros estudios que podemos pedir, pues aparte de la VIH y todo lo demás, pues la gasometría y en caso de que tengamos duda, un ATAC o incluso una angiotac. Respecto al neumotórax simple, este se va a generar porque va a entrar aire al espacio virtual que existe entre la pleura visceral y la parietal. Aquí puede ser igual por ambos tipos de trauma, tanto penetrante como cerrado. Y pues la clínica básicamente va a ser lo mismo que el neumotórax a tensión, pero aquí como no va a estar desviando las estructuras aladio contralateral, pues no va a haber desviación de la tráquea, tampoco va a estar con mucha compresión el corazón, entonces no va a tener datos de shock obstructivo, etcétera.
Entonces, lo único que vamos a poder estar encontrando van a ser los ruidos respiratorios disminuidos del lado afectado. A la percusión va a estar hipersonante y van a disminuir los movimientos respiratorios. Incluso en la amplexión y amplexación igual van a estar disminuidos. Eh, Incluso pueden ser, dependiendo del tamaño del neumotórax, pueden llegar a ser asintomáticos y solamente evidenciarlo con una radiografía. Entonces, por eso aquí sí ya es esencial realizar esta radiografía de tórax en expiración y de pie. Y pues básicamente vamos a ver lo mismo que en el, bueno, lo mismo que en el neumotórax de tensión, pero sin la desviación de la tráquea. Es decir, pues va a haber una disminución de la trama vascular en este lado afectado. Aquí lo que lo delimita es esta línea naranja. Y bueno, aquí también podemos ver otra imagen. En este de la pantalla del lado izquierdo es una radiografía de tórax normal, mientras que en el derecho podemos ver aquí cómo está delimitado el área del pulmón en donde se encuentra el neumotórax. Esta línea es. Ya de tratamiento, aquí depende si es sintomático, asintomático y el tamaño de este neumotórax. Si es pequeño y asintomático, pues incluso solamente con soporte de oxígeno y observación puede ser suficiente. Igual, por ejemplo, ustedes ya van a entrar al internado, a veces les dejan poner un catéter venoso central y pues le pican al pulmón. Entonces generan un tórax, un neumotórax simple o una atención. Entonces, por eso siempre que ponen un catéter venoso central, es luego hacerle su radiografía de control para ver que no hayamos picado el pulmón y generado este problema. Y en caso de un neumotórax clínico, ya su tratamiento va a ser una toracostomía, igual con esta trampa de agua, con o sin aspiración. Lo que les decía, tenemos que hacer una radiografía de tórax para ver que sí se haya reexpandido de manera adecuada el pulmón y no administrar presión positiva, porque si nosotros la administramos, pues vamos a generar un neumotórax a tensión. Una vez que ya hayamos puesto la sonda endopleural, pues ahora sí podemos aplicar presión positiva, pero si no, no es necesario. Hay algunos otros métodos quirúrgicos ya más raros, como la pleurodesis, que básicamente la pleurodesis es que le echan una sustancia química en este espacio pleural para fibrosarla. Entonces, este espacio pleural que antes existía desaparece, se convierte en pura fibrosis. Entonces, como ya no va a haber espacio entre el pulmón y la cavidad torácica, ya no se va a acumular líquido o aire en este caso, pero solamente se hace en neumotórax recidivantes o derrames pleurales recidivantes, como por ejemplo en un derrame por un proceso oncológico, pues sí puede ser una opción, pero es raro que lo hagan. El hemotórax simple es la otra entidad de estos de revisión secundaria. Aquí va a ser lo mismo que el hemotórax, o sea, masivo, pero aquí con una cantidad de menos de 1500 mililitros. Generalmente es autolimitada, esta no requiere tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos y puede ser causada principalmente por laceración de los vasos intercostales, pero también por laceración del pulmón, grandes vasos, la arteria mamaria o incluso en fracturas muy desplazadas de la columna vertebral. La clínica, pues igual, lo mismo que el hemotórax masivo, sin embargo, pues aquí no van a haber signos de choque. Entonces vamos a ver matidez a la percusión, disminución de los ruidos pulmonares. Igual importante, debemos de buscar lesiones penetrantes y pues los signos de choque pueden estar ausentes o si es que los hay, pues van a ser muy pocos. De diagnóstico, igual aquí debemos de hacer la radiografía de tórax de pie, en la cual se va a ver una opacidad homogénea en el lado afectado, que va a estar borrando los ángulos costrofrénicos y cardiofrénicos.
La cantidad para que se borren los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos es de 200 mililitros aproximadamente. Esto luego se lo suelen preguntar. Entonces, a 200 mililitros de cualquier tipo de líquido se borran los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. En el caso de una radiografía en decúbito o de pie, hay derrames o hemotórax que son muy mínimos, en las cuales para evidenciarlos, además de la radiografía de pie o de cúbito, pedimos esta de cúbito, pero en lugar de supino, que se haga lateral del lado afectado. Y aquí el borramiento de estos ángulos se hace solamente con 50 a 75 mililitros. Entonces, con esto podemos evidenciar un hemotórax o cualquier derrame pleural de una menor cantidad. Ya de tratamiento solamente se va a dar si es importante, es decir, si se llega a ver en la radiografía. Y en caso de que sea necesario, pues igual una toracostomía para drenar la cantidad de sangre y vigilar la cantidad que se esté drenando para ver que no se convierta en un hemotórax masivo. La otra entidad es el tórax inestable. En esta básicamente un segmento de la pared torácica se va a separar del resto de esta cavidad de esa caja torácica. Y pues muy frecuentemente también te preguntan de cuántas costillas y en cuántas partes. Entonces se va a dar cuando hay fractura en dos o más costillas adyacentes, fracturada en dos o más partes. Y de clínica, pues va a haber dolor a los movimientos respiratorios porque va a estar inestable esa porción que se separó y va a estar generando igual pues daño. También respiración superficial por este dolor a los movimientos respiratorios, movimientos asimétricos, incluso puede llevar a una respiración paradójica y pues algunos otros síntomas o signos de fractura como la crepitación en el área costal, dolor cuando le toquemos, etcétera. De diagnóstico, igual pues aquí lo importante es la radiografía de tórax en AP y PA, donde vamos a ver pues, la solución de continuidad de estas arcos costales o incluso se puede ver como un aumento de opacidad en estos, como lo indican estas flechas amarillitas. Y ya de tratamiento solamente la mayoría son de soporte, es decir, oxígeno humidificado, hidratación, analgesia, ya sea con narcóticos o un bloqueo intercostal. Y en caso de hipoxemia muy importante, pues se puede considerar la intubación. Estos generalmente no necesitan tratamiento quirúrgico, se componen solas, pero en caso de que sea un desplazamiento importante que tenga riesgo de perforar otras estructuras intratorácicas o que esté impidiendo una ventilación adecuada, pues sí se puede hacer una reparación quirúrgica. La otra entidad muy relacionada a la anterior es la contusión pulmonar. Esta básicamente va a ser un golpe en el pulmón por un trauma torácico en el cual se va a acumular sangre y otros fluidos en el tejido pulmonar. Aquí se va a ver como un aumento en la opacidad del lado afectado y bueno, se va a ver relacionada en jóvenes con fractura costal y en ya adultos generalmente no tienen fractura costal. En los jóvenes sí, porque hay algunos que aún no osifican por completo sus huesos, entonces tiene más riesgo de estar asociada a estas fracturas. Y bueno, básicamente del tratamiento de esto es lo mismo que en el anterior, solamente un tratamiento de soporte. El traumatismo cardíaco es otra entidad igual rara y potencialmente mortal, pero que puede suceder en accidentes de tráfico de alta energía, un peatón atropellado o una caída de gran altura, de más de 6 metros o más de 20 pies. Esta se puede presentar como diferentes cosas. Puede ser una contusión miocárdica, una ruptura de la cavidad cardíaca, que en este caso, pues como se rompe la cavidad cardíaca, se puede estar manifestando como un taponamiento cardíaco. También se puede manifestar como una disección coronaria, una trombosis de la arteria coronaria o una ruptura valvular.
De diagnóstico, pues clínica, dolor torácico, hipotensión, arritmias. Y pues lo que les decía, en la ruptura de las cámaras cardíacas puede haber o la tríada de Beck, que es lo de taponamiento cardíaco. Y ya de tratamiento, pues básicamente es monitorizarlo, porque por esta alta energía que se transfiere hacia el corazón puede generar arritmias mortales. Y pues ya el tratamiento en específico depende de la presentación, si es una ruptura de la cavidad cardíaca, etcétera. Pero generalmente son reparaciones quirúrgicas. La ruptura traumática de la aorta igual es una causa común de muerte súbita en la colisión de vehículos o caídas de gran altura, generalmente pues en mecanismos de desaceleración de alta energía. Estos pacientes, como les decía, pues la mayoría muere al instante, pero los que no mueren al instante son porque este mismo sangrado de la aorta hace que se genere un hematoma mediastinal que en el caso de que sea muy grande, esto mismo tapa esta solución de la continuidad en la aorta. Entonces, básicamente, la sangre del paciente comprime esta perforación y pues por eso luego llegan a sobrevivir. Pero si no pasa esto, pues sí es muy, muy probable que mueran. De diagnóstico, esos que vienen ahí son los datos que se pueden encontrar en la radiografía, principalmente el ensanchamiento del mediastino y la obliteración del botón aórtico. También se puede pedir un ataque helicoidal, una angiotac y un ecocardiograma transesofágico. Y ya de tratamiento se pueden dar betabloqueadores, esto buscando para que la tensión arterial media sea menos de 70 y la frecuencia cardíaca sea menos de 80. ¿Para qué? Para que no haya tanta presión en la aorta, porque si se genera mucha presión en esta, pues nuevamente puede resangrar o puede sangrar más. Entonces, básicamente los betabloqueadores es para que disminuya la presión en la aorta y no sigas y disminuye el sangrado o evitar que sangre. Y ya el definitivo, como tal, pues va a ser una cirugía cardíaca. De la ruptura esofágica es más común por trauma penetrante. Su clínica va a ser dolor retroesternal o epigástrico, dificultad respiratoria, también dificultad para deglutir, enfisema cervical o en el mediastino, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y es muy común que esté asociado a neumotórax y a hemotórax. El diagnóstico es con un esofagograma, básicamente le vamos a meter el vario y como está roto, pues se va a fugar este líquido de contraste, como se ve en la imagen. Y ya de tratamiento va a ser drenaje del espacio pleural y del mediastino. También, pues como es una ruptura de la vía digestiva, pues puede haber el neumomediastino, ensanchamiento del mediastino, etcétera. De la lesión traumática del diafragma va a ser la última entidad que vamos a ver en estas. Lo más frecuente es que sea en el lado izquierdo, porque en el lado derecho está el hígado que lo va a estar protegiendo. Sus mecanismos pueden ser contusos y penetrantes. Los contusos generalmente causan desgarros radiales que permiten que ese diafragma protruya hacia la cavidad torácica. Entonces se genera una herniación. Y si esos intestinos protruyen a través del diafragma hacia la cavidad torácica, pues al auscultar podemos ver que pueda tener ruidos peristálticos en el tórax o incluso por esta herniación, pues el corazón se desvía y podemos auscultar los ruidos cardíacos, pero mayormente en la derecha. Y ya en los penetrantes generalmente son rupturas pequeñas que son asintomáticas y básicamente de la del diagnóstico es la radiografía, que en esta imagen pues es esta parte de la izquierda, cómo se ve con el diafragma ahí herniado en la cavidad torácica. Entonces, si llegamos a auscultar en esta parte del tórax, como ahora ahí hay intestinos, pues va a haber ruidos peristálticos.
Y bueno, básicamente es todo del tema. No sé si tengan duda de alguna. Creo que no, doctor. Muchas gracias. Ok. eh, Solamente apréndanse como las definiciones, el tratamiento inicial, el definitivo, y básicamente es lo que más luego les preguntan, ¿va? Entonces no sé si tengan alguna duda, ¿alguien más? Doctor, yo nada más, si me podría poner asistencia, es que entré cuando ya había pasado lista. Ah, claro. ¿Tu ¿Sí? nombre, porfis? Me lo Samperio Lara Abel. Listo. Gracias, doctor. ¿Algo más? No, doctor, muchas gracias. Ok, si nada más, pues ya pueden retirarse. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Yo igual, doctor. Hernández Hernández, por favor. Ah, va que va, ahorita te la pongo. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, bye, hasta luego, cuídense.